Estamos en comunicación con Esteban Simonetta, él es delegado de la línea 60 de colectivos, porque claramente hoy uno de los debates está en la UTA, ¿no? Que mañana no va a acatar el paro de la CGT. ¿Qué tal, Esteban? Lucas Molinari y Gabriel Fernández, te saludamos aquí en Radiográfica. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, Esteban, estábamos viendo el último comunicado que sacó la UTA, dando cuenta de una paritaria de los colectiveros que no avanza, que está en conciliación, a la vez plantea que respeta el reclamo de la CGT, pero que no va a parar. ¿Cómo se ve esta decisión de la conducción de la UTA en un cuerpo de delegados como el de ustedes, en la línea 60? No, la verdad que no nos asombra. Estamos acostumbrados a ver esto. No es la primera vez que lo hace. Sin más lejos, en octubre, cuando fue la medida de la mesa sindical, también hizo lo mismo. A través de una conciliación por la paritaria, tuvo el argumento de no poder adherir por esa conciliación obligatoria y cuando salió la conciliación en esta oportunidad sabíamos que iba en el mismo sentido, ¿no? Ujú. Tener como excusa seguir apañando al gobierno y no confrontarlo para proteger sus propios intereses. Lamentablemente es así. ¿Cuáles Así que son no esos nos extrañó intereses, para Esteban? nada. Mantenerse en su lugar, en su puesto, eh, él y toda la conducción y de espalda a los trabajadores. De la única manera que se puede sostener es llevándose bien con el sistema político y él poder ahí contenerse en su lugar de poder, de conducción, sin los trabajadores detrás, ¿no? El tema de los Así que no, subsidios no es está nuevo. atrás. Me gustaría que historicemos un poco el tema de los subsidios porque es después de la crisis del 2000 que arranca fuertemente este esquema de Sí. subsidiar al transporte, sobre todo el área metropolitana, donde está por un lado el sindicato peleando paritaria, pero sobre todo los empresarios ganando cada vez más. Bueno, fue el sistema político que en ese momento, cuando se salió de la convertibilidad, tomaron como política, bueno, subsidiar el transporte para que no se vea afectado el precio del boleto a los usuarios que venían golpeados por la crisis. Bueno, eso fue una decisión política y las empresas se manejan de acuerdo a las políticas del momento. Bueno, este sector aprovechó esa política y hoy es un monopolio, Grupo Dota, del cual está la línea 60 como parte de una de las tantas empresas de ese grupo, está disputando con el resto de las cámaras empresarias la repartija de los subsidios. Subsidios que el gobierno le puso un límite y dijo, más que esto no va a haber. Entonces, bueno, este grupo dice, bueno, pero entonces, para que esta plata alcance más, bueno, tiene que haber menos colectivos. Y bueno, esos colectivos que están fuera de fecha, que tienen más de 10 años, y tendrían que estar prohibidos de circular, y bueno, esos colectivos desaparecen y ese subsidio se dividiría por menos cantidad de colectivos. La cuenta le da que quieren sacar 3.000 colectivos de circulación para que alcance mejor el subsidio. Y bueno, las otras cámaras que tienen están descapitalizadas porque no pudieron renovar las unidades, hoy se les hace imposible renovar una unidad que vale $200.000, una unidad a 0 kilómetros. Esteban, ¿y qué pasó adentro del gremio? Porque si algo que recuerdo con placer, con admiración, es la intensidad de Palacios como dirigente, el desarrollo de los cuerpos de delegados, da la sensación de un deterioro gremial en un periodo determinado. Fue además de el ostensible deterioro empresarial del que estamos hablando. ¿Qué pasó adentro del gremio a nivel trabajadores? Mira, más o menos desde que yo tengo una una protagonismo, digamos, en el mundo sindical. Trabajo hace 30 años, Ujú. lo que a mí, yo de Palacio hace poco, no me tocó estar mucho tiempo cuando él dirigía, pero lo que sí te veo, desde que entró Fernández a la conducción, fue una decadencia imparable, donde vemos que
las patronales empezaron a participar adentro del sindicato, se les fue cerrando la puerta a los trabajadores y lo que se dirimía dentro de los sindicatos eran los intereses patronales, y cada vez más en detrimento de los trabajadores. Y así convivían, hasta que entraron en contradicción entre ellos mismos, y ahí donde se armó una ruptura, una grieta, una crisis del sindicato. Y esa es la lista de Bustinduy, decís, Esteban. Exactamente. La división y la crisis que hay en el sindicato no es porque hay una discusión política por la defensa de los trabajadores. Están dirimiendo una disputa patronal ahí adentro. Y me gustaría un poquito más de detalle, Esteban, de esa disputa patronal. Me acuerdo que una vez me la explicaste vos, pero me gustaría que la repongas, que tenía que ver también con la importación de qué marca de chasis, o sea, de cuáles eran las compras que iba a hacer el Estado de colectivos. ¿Viene por ahí la disputa empresarial? Sí, bueno, atrás de las empresas están las terminales automotrices. La competencia Mercedes-Benz Agrale. ¿Dota cuál tiene, Agrale o Mercedes-Benz? Dota es el representante en Argentina de Agrale. ¿Y la disputa esa se resolvió o no se resolvió? No, eso sigue abierta. Esa disputa y esa grieta sigue abierta. Eso es lo que llevó al quiebre adentro del sindicato. Bueno, ¿qué empresas con qué terminales automotrices por detrás van a seguir ganando el mercado de transporte en Argentina? Bustinduy representa el sindicalista más vinculado a Dota. A Dota, exactamente. Bien. Exactamente. Qué difícil. Ahora, los dos coinciden, los dos sectores que están ahora en una disputa, coinciden en estar alineados con el gobierno, uno por una cosa, otro por el otro, y los dos coinciden en darle la espalda a los trabajadores. Claro. Hoy escuché varias charlas, tuve que tomar varios colectivos, me acerqué, charlé. Hierve la cabeza de algunos colectiveros, tiene mucha bronca con la situación del sindicato. Muchísima bronca. Y no encuentra una salida, no encuentra una referencia. Incluso mismo, acá, bueno, ustedes sabrán, han tenido entrevistas con otros cuerpos delegados, de que acá los pibes jóvenes de poca antigüedad se están yendo. Sí. Están yendo porque no les es rentable trabajar acá. Se van a laburar con el Uber. Esta actividad. Se van a laburar de cualquier cosa, menos bancarse la presión del colectivo por 2 mangos. Dice, no vale la pena. Sí, porque es horario rotativo y también... lugar, la inseguridad, frío, calor, la presión laboral, el tránsito. No es un trabajo fácil, aunque parezca que estamos de corbatita manejando 10, 11, 12 horas, no es un trabajo fácil, pero bueno, el que la vive sabe lo que se sufre, lo difícil que es, y la verdad que no vale la pena. No vale la pena, entonces... Muchos saludos, muchos mensajes, pero solo refiero a los que están vinculados con el tema. Hernán Vázquez pregunta, ¿el grupo Metropol no hace chasis también? No. Ajá. No, el grupo Dota es representante y tiene con la agencia Megacar, representa la marca Agrale acá en Argentina. Desde los chasis para colectivos, que lo compran ellos mismos para todo el grupo Dota, como camionetas, camiones, tractores, minibús y todo tipo de bueno, con el representante oficial, con la agencia Agrale, Megacar, vende los productos agrarios. A su vez, el grupo Dota tiene ahí en Puente de la Noria una carrocera propia. Viene el chasis pelado con el motor y ellos le montan la carrocería todo bus. Es una carrocería propia del grupo Dota. Bien. Y se viene la parte de los colectivos eléctricos, así que me imagino que son empresarios que deben querer mojar en todos los negocios. En todos los negocios, y bueno, después tiene el grupo de Metropol, que ellos le compran el colectivo, el chasis Mercedes-Benz, y después lo carrozan en cualquier carrocería donde tengan disponibilidad. Bien. De distintas marcas. Estamos charlando con Esteban Simonetta, delegado de la línea 60 de colectivos, sobre el tema UTA, pero me gustaría, ya que hoy se marcha por los jubilados,
que nos cuentes también de la situación de quienes se jubilan en la actividad del colectivo, porque sabemos que los ritmos de trabajo, los horarios rotativos, hacen que la salud de alguien que se jubila de laburar 30 o más años en el colectivo, bueno, si bien se jubilan a los 55 años, quienes se jubilan, porque hay quienes siguen trabajando un poquito más, su salud está deteriorada. ¿Qué análisis tienen ustedes de eso, Esteban? Sí, bueno, nosotros venimos dando hace muchísimos años una pelea por las condiciones de trabajo, porque veíamos cómo quedábamos deteriorados de la salud y era muy poco el margen de sobrevida luego de que nos jubilábamos. Bueno, pudimos dar toda una pelea para mejorar nuestras condiciones, pero hoy, por ejemplo, los trabajadores que estaban contando con llegar a esta edad, por la situación económica, deciden no jubilarse porque no les reduciría mucho el salario y no le alcanzaría para vivir con un salario. ¿Con cuánto se jubilan? ¿Con qué porcentaje, Esteban? Entre 800 y 950.000 pesos, teniendo 30 o un poquito más de años de aporte del transporte. ¿Qué es el 60%? Y con una salud muy deteriorada, sí. Sí. Que el porcentaje en se redujo el porcentaje de jubilación con el macrismo, ¿no? Sí, ya desde ese entonces empezó a reducirse, sí. Y nunca se recuperó. Y bueno, y después también, no sé si se enteraron que el día de ayer se comunicó que la UTA había hecho una presentación en la superintendencia para dejar de atender a los jubilados de la actividad, y en el día de ayer la superintendencia comunicó a la UTA dándole lugar a no tener más la obligación de darle salud a los jubilados de la actividad. Así que ahí muestra también un abandono de parte del sindicato a la salud, no solo de los activos, que no tenemos, es un problema enorme para tener un turno médico, una especialidad, ni hablar para hacerte algún estudio, una resonancia o algún estudio, tardar meses y meses para poder conseguir, que encima ahora también dejaron a los jubilados de la actividad fuera de la atención médica. Es decir, que la obra social de la UTA va a dejar de atender a los jubilados. Va a dejar, a partir de la fecha, deja de atenderlos, se va a quedar con los jubilados que ya están afiliados, pero no van a tomar más afiliados jubilados. ¡Qué barbaridad! Es fuertísimo, o sea que si un colectivero hoy se jubila, se queda fuera. Se queda fuera de la obra social. No va a tener la opción de seguir con la obra social UTA, se va a tener que quedar en PAN y bueno, o elegir alguna otra obra social sindical. Obviamente el compañero que venía acostumbrado a una clínica, a un médico, a una forma, quería continuar, pero ahora no, ahora va a estar obligado a cambiar de obra social porque no se le va a prestar más servicio. Es una definición política muy dura, ¿no? Es romper con todo el esquema de solidaridad que nutrió, ¿no? Y que identificó a los sindicatos en Argentina. Exactamente, y bueno, va en consonancia con la política que tiene el gobierno de Milei. Entonces, nosotros decimos que tanto Fernández como Agustín Duy, por distintos motivos e intereses, confluyen en quedar alineado con el gobierno de Milei. ¿Hay diálogo por abajo entre los mismos colectiveros sobre el que votó a Milei, el que tal vez se equivocó, el que se arrepiente? Todo el tiempo estamos llevando la discusión, vemos ahora que hay muchísimos arrepentidos, y muchos de los que lo votaron hoy no están, se fueron de la empresa. Muchos que son el sector de pibes más jóvenes. Se encontraron con este problema y bueno, decidieron irse. Entre nosotros, Esteban, entiendo que los pibes jóvenes digan me voy a hacer otro trabajo, pero no es que con el Uber se van a salvar. Entre nosotros entiendo los espejos de colores, pero el rehusar a un trabajo bajo convenio colectivo tiene también a la larga o a la corta sus problemas, ¿no? Los 90 fueron así. Por supuesto, nosotros le damos esa discusión de una perspectiva de futuro y a largo plazo, y ellos miran el hoy. Bueno, a mí no importa, sí, ya sé, yo necesito hoy la plata no me alcanza, con esto tengo la plata en el momento, la tengo hoy, y bueno, le damos toda la discusión, a lo que voy a arriesgar, lo que voy a invertir,
y lo que conlleva, ¿no? Perder un trabajo en relación de dependencia. Pero bueno, al ser tan insuficiente, no le dan valor y no los cuidan. Dicen, no, yo por esto no me quedo. Y se van. Muy claro. Gracias, Esteban. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muy bien, integrante del cuerpo de delegados de la línea 60, hablábamos con Esteban Simonetta.